Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este miércoles 16 de septiembre, en que seguimos meditando el Evangelio de Lucas, en este capítulo 7, que nos dice así: ¿con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza que se dicen entre ellos: hemos tocado la flauta y no bailaron, hemos entonado cantos fúnebres y no lloraron. Vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje de aquella época? Que tengo que hacer referencia que antes de este texto del capítulo 7 está el relato de Juan el Bautista y de cómo el mismo Jesús alaba a Juan el Bautista, pero justamente él se da cuenta cuando decapitan a Juan por un baile sensual. Lo que hicieron con él es el camino también de todos aquellos que buscan la verdad, que quieren vivir en el reino. Y bueno, por eso, frente al rechazo de esta gente, que fue rechazo por Juan, porque también lo termina matando, también es rechazo por Jesús. Y por eso hace esta comparación de los niños. Tocamos la flauta y no bailaron, cantamos cantos fúnebres y no lloraron. O sea, nunca colaboran. Hagamos lo que hagamos, si es feliz o si es triste, no hay colaboración. O sea, no quieren entender. Por eso muchas veces Jesús dice: el que quiere entender, que entienda. A ver, porque en realidad el que tiene cerrado el corazón, por más de que uno le hable, le diga, no va a creer, no va a abrir su corazón. Y uno dice: pero tengo que convencer al otro. Algunos se creen que es así. No, primero que en vez de más que la palabra es el testimonio. O sea, que mucho hablar, habla mucho los políticos y después sabemos qué hacen y qué no hacen. Pero el testimonio de vida, se evangeliza con el testimonio de vida. Pero acá Jesús está mostrando a alguien que hizo un testimonio. Curó al sirviente del centurión, revivió al hijo de la viuda de Naín. O sea, cosas fuertes, cosas que eran evidentes, que daban su testimonio de quién estaba allí, que era verdaderamente de Dios. Sin embargo, no querían creer. El rechazo de los escribas y los fariseos era: no tiene que ver con Dios, y no lo escucho, no lo recibo. Y es cierto que los dos cambios de vida, ¿no? Porque Juan fue muy austero, vestía piel de camello y comía langostas, bichos, ¿no? En cambio Jesús no, comía y bebía. Acuérdense, el primer milagro fue en la boda de Caná, y entonces es un bebedor. Al otro era un endemoniado y este es un... O sea, no hay nada que los conforme. Y la cuestión, por eso muchas veces Jesús, sabiendo de esa dificultad, de ese rechazo a su palabra, muchas veces dice: el que quiere entender, que entienda. El que tenga oídos, que escuche. Entonces, ¿por qué lo dice? Una y otra vez, lo dice más de una vez. Porque él sabe que si los que lo escuchan, si no quieren escuchar, por más que se lo diga como se lo diga, y haga signos del reino como lo hacía Jesús,
no le van a creer, tienen cerrado su corazón. Fíjese que este tema que dice al final, la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos, es porque cómo cuesta discernir sobre el bien y el mal. Y cómo cuesta, lo que es más, instrumentalizar la fe. ¿Y por qué digo? Porque muchas veces se pega, se podría decir, la fe o la religiosidad a ideologías. Digamos lo que fueron las cruzadas, que tiene que ver la muerte de tantos con la fe en Jesús. ¿Acaso Jesús dijo que había que matar a alguien? Y sin embargo, las cruzadas, la Inquisición, mataron a cuántos. O, por ejemplo, el colonialismo en América. ¿Qué sucedió? Que junto con la fe vinieron los soldados. Imponían, entonces uno dice es la fe, no, imponían una cultura, un sometimiento. Y los indígenas, que no les importaba la codicia ni el oro, resulta que eran sometidos hasta esclavizarlos y matarlos, como es nuestra historia dolorosa de América. ¿Y cuántos el día de hoy, fíjense, a 2000 años de Jesús, todavía enarbolan la Biblia y los principios cristianos en golpes de Estado, en metodologías de poder que comúnmente oprimen a la gente, sacrifican a la gente? O hay racismos, y racismos en nombre de Jesús. Yo digo, ¿pero qué entendieron del Evangelio? De los pobres, de los que iba Jesús, de los sencillos. En ese sentido es como cuando dijo una vez Elder Câmara, este obispo de Opción por los Pobres en Brasil. Él dijo, si yo digo que ayudo a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto, ¿por qué son pobres?, me dicen que soy un comunista. O sea, lo llenan de ideología, no de fe. El querer a los pobres, a los que sufren, el buscar la justicia y la paz, lo tienen que cargar de ideología. Entonces, se ponen de otro lado, aún instrumentalizando y utilizando la Biblia. A 2000 años de lo de Jesús, lo volverían a matar, no me cabe la menor duda. ¿Y por qué? Porque no quieren ver, no quieren querer el rumbo del reino de los cielos. Quieren sus ideologías, sus economías, o su poder, o su dinero, pero no al prójimo, a los otros. Y el camino de Jesús, el amor a los demás, entonces le crea conflicto. Por eso una y otra vez nos tenemos que acordar lo que nos dijo Jesús. Recibirán el 100 por 1, pero con persecución. ¿Qué quiere decir eso? Que el conflicto siempre va a estar en quienes buscan la justicia, la verdad, la solidaridad. Siempre va a estar. Como estuvo uno, a veces de un modo, a veces de otro, a veces con la violencia, como a Romero y a tantos, y otras veces tal vez sutilmente, con propagandas, con modos psicológicos de meter, se podría decir, el mal. Y bueno, uno tiene que saber discernir, ser discípulo y saber con la sabiduría reconocer el bien y el mal, la justicia y la verdad. Siempre va a estar por el lado de la vida. Las cosas de Dios siempre van por el lado de la vida y la solidaridad a los demás. Por eso, en esta pandemia, más que nunca, tenemos que dar testimonio de esa solidaridad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.